Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos, por los que volvieron del año pasado, y también le damos la bienvenida a los nuevos. Nosotros somos un equipo de la Pastoral Bíblica de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Nuestro director, que es el padre Patricio Echepare Borda, está acá acompañándonos, y después está Andrea Gómez y la hermana Alejandra, como el año pasado, que es la que hace todo el trabajo de secretaría, les manda los mails, les manda los links, así que bueno, infinitas gracias a todos. Estamos acá para hacer una lectura explicada, digamos así, de la Pasión según San Juan, pero vamos a empezar primero con una oración. Así que los invito a ponerse en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por estar acá, por esta oportunidad que nos das de caminar con vos tras los pasos de tu pasión. Te pedimos que nos bendigas en este caminar, y sobre todo te pedimos que envíes tu Espíritu para que nos ilumine, bueno, especialmente a mí, pero a todos, para poder escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy es Santa Luisa, así que me voy a permitir pedirle a mi patrona que, que ruegue por mí. Así que bueno, Santa Luisa ruega por nosotros. María al pie de la cruz ruega por nosotros. Bueno, les cuento un poquito lo que vamos a hacer. Primero voy a hacer una pequeña introducción a través de un PowerPoint, una presentación muy sencilla y muy simple, y después directamente vamos a leer el texto. Los que se anotaron con algún tiempo, bueno, recibieron el texto de la Pasión, que son el capítulo 18 y 19 del Evangelio de Juan, y yo elegí hacerlo a través de la traducción del libro del pueblo de Dios, porque es el que nosotros leemos en nuestra liturgia. Entonces, y además no usa el vosotros, sino que usa el ustedes, con lo cual, bueno, estamos como quizás más acostumbrados a escucharlo. Ninguna traducción es perfecta, ¿no? Como siempre decimos acá, traduttore, traditore. Los evangelios se escribieron en griego, y bueno, están traducidos del griego a las distintas lenguas, y bueno, siempre hay como el criterio del traductor, es un criterio como cualquier otro, así que bueno, con esto quiero decir que si tienen otra Biblia, bueno, igual está muy bien, simplemente es la que voy a usar acá porque me parece que es la más familiar, pero bueno, nada más que eso quería decir. Bueno, entonces, como les prometí, vamos con esta presentación. ¿Están viendo alguien me puede decir si está viendo la pantalla de Sí, se ve la bien, Luisa. presentación? Bueno, perfecto. Sí. Bueno, la Pasión según San Juan es una joya. La verdad que es un... No, ustedes saben que nosotros tenemos 4 evangelios, y San Ireneo decía que el evangelio tiene esta forma cuadriforme, o sea, no es que nosotros nos podemos quedar solo con uno, a mí me gusta Marcos, a mí me gusta Lucas, sino que es cuadriforme, quiere decir que necesitamos los 4 evangelios para
conocer lo más posible, digamos así, a Jesús. No basta con quedarnos con uno. Pero la Iglesia, en su liturgia, lo que hace todos los años cuando llega la Semana Santa, el Domingo de Ramos elige, digamos, se lee la Pasión según el evangelista, según el ciclo que toca, ¿no? O sea que este año sería Marcos. Vieron que tenemos 3 ciclos, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Mateo, Marcos, Lucas. Bueno, este año tocaría Marcos. Eso se lee el Domingo de Ramos. Y después, el Viernes Santo, siempre se lee la Pasión según San Juan. Porque verdaderamente, bueno, es como una especie de joya, de regalo que Dios nos hace a través de este evangelista. Ustedes saben que el Evangelio de Juan se lo llama, bueno, a Juan se lo llama el águila de Patmos, porque dicen que tiene esa mirada penetrante. Es como, también se lo llama el evangelio místico. Bueno, vamos a tratar de descubrir, ¿no?, todas estas cualidades que tiene. Y además, pero además tiene una condición muy importante que es la de testigo ocular. Vamos a ver que al final o sea, al principio del evangelio, el evangelista habla en primera persona, y al final de la Pasión vuelve a hablar, va a decir, el que vio esto da testimonio. O sea, realmente él se pone como testigo ocular de los hechos. Y tenemos como un montón de pequeñas señales que nos da, de detalles, de cosas que quizás no figuran en los otros relatos de la Pasión, y con esto no los estoy desmereciendo para nada, simplemente digo que bueno, que esto es algo muy especial, y bueno, a mí personalmente me encanta, y bueno, el propósito de esto es, como decíamos al principio, de acompañar a Jesús en la Pasión. O sea que cuando llegue la Semana Santa, sepamos, esto no es tanto un tema de conocimiento, de que vamos a conocer un montón de cosas, sino por sí mismas, sino que este conocimiento nos ayude a vivir más profundamente y a comprender más profundamente lo que está pasando en la medida que es proclamado en la liturgia. Porque en la liturgia siempre la palabra de Dios es viva y eficaz, y produce algo en nosotros que no produce la simple lectura. Entonces, la participación en la liturgia, necesitamos como los 5 sentidos, y estar como muy alertas, y estar como comprendiendo lo que estamos escuchando. Entonces, bueno, el propósito de esto es tratar de comprender un poco más la Pasión según San Juan, que tiene como decíamos, sus propias características. Bueno, a ver. Nos podemos plantear, Jesús nos plantea en el Evangelio de Juan 2 preguntas. Una al principio, este ícono, digamos, recoge esa escena, que es cuando Juan el Bautista le señala a los discípulos que ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí va el Cordero de Dios. Los discípulos lo empiezan a seguir, y Jesús se da vuelta y les dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Y entonces los discípulos le dicen, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús, ¿qué les dice? Le dice, vengan y vean. Bueno, entonces es como esta primera pregunta que Jesús nos hace a nosotros. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan cuando leen este Evangelio? ¿Qué buscan? ¿No? Pero esta pregunta, vamos a ver que en la Pasión, y en un momento muy terrible, que es precisamente el prendimiento de Jesús, Jesús le dice a los que van a buscarlo, les dice, ¿y ustedes a quién buscan? Una cosa es qué buscan, y otra es a quién buscan. Entonces es como que entre el qué buscan y el quién buscan está la persona del Hijo de Dios. Entonces nosotros podemos
como estas dos preguntas que sea quizás como un eje de este caminar en la pasión, ¿no? ¿Qué buscamos y a quién buscamos? Como las dos cosas. Así que, bueno, es como una especie de inclusión que hace el mismo Evangelio, ¿eh? ¿Qué buscan y a quién buscan? Y en el centro ha estado todo lo que Jesús nos ha dicho de sí mismo, del Padre. Ustedes saben que el Evangelio de Juan, Jesús busca sobre todo revelar al Padre. O sea, esto es como el propósito que tiene en este Evangelio. Entonces, bueno, en este camino de revelación hemos llegado al momento culmine, que es el momento de la pasión. Entonces, ¿qué buscan y a quién buscan? Bueno, este relato de la pasión, según San Juan, tiene varias características, ¿no? La primera es que Jesús, todo este evangelio ha girado mucho en torno a las fiestas judías. Si nosotros hubiéramos podido leer todo el evangelio, vamos a ver que está como segmentado casi a través de las distintas fiestas judías. Entonces lo que Juan va a mostrar, entre otras cosas, porque lo que hace Juan, Juan es un genio, un maestro de la literatura, el sentido que él va como tirando hilos en este evangelio, y cuando llega el momento de la pasión, recoge todos esos hilos y todo se llena de sentido. Es como acá, es como que de repente estalla, ¿no? Estallan todas las imágenes que nos ha ido dando, de Jesús. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, todas esas cosas de repente convergen, todas las imágenes tanto de nacer del agua, del espíritu, bueno, todas estas cosas tan características de Juan, llegan al momento de la pasión y es como que ahora Juan recoge todos estos hilos que dejó, y ahora de repente es como que esto se llena de sentido, como les digo. Y entonces una de las primeras cosas que vamos a ver, una de las primeras o una de las cosas que vamos a ver es cómo él nos quiere mostrar cómo Jesús lleva a cumplimiento la liturgia sacrificial de Israel. A través de podríamos hacer como dos divisiones. La primera es el sacrificio diario del templo, que quizás para ustedes sea el menos conocido. Probablemente muy pocas personas han oído hablar de qué es el Tamid. Vamos a tratar de explicar un poco. Y después lleva a cumplimiento las grandes fiestas judías, en especial la fiesta de la Pascua, obviamente, porque el contexto es pascual. La fiesta del Yom Kippur, del Día del Perdón, que tenía toda una liturgia, era como el día más solemne de la liturgia judía, el Día del Perdón. Y por último, la fiesta de tabernáculos, o chozas, depende cómo que era una fiesta, cada fiesta judía tenía como una característica, tanto de la naturaleza como de la revelación, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, la Pascua coincide con el comienzo de la primavera, y entonces, bueno, hay toda una serie, la Pascua también abarca una fiesta que se llamaba los primeros frutos, como esta primera cosecha. Eso sería como del orden de la naturaleza, y después, pero bueno, la Pascua fundamentalmente es una fiesta que Dios instituye en el libro, en el Éxodo, que nosotros lo podemos leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 12 del libro del Éxodo, y que tiene un significado muy particular. Ahora vamos a ver. Después está esto del Yom Kippur, que como les digo, es el día del perdón, y después la fiesta de tabernáculos, que era una fiesta del otoño, donde ya se recogían, digamos, los frutos del otoño, y eso por el lado de la naturaleza, y por el lado de la revelación era la fiesta del templo. Entonces vamos a ver cómo Jesús se va a revelar como el verdadero Cordero Pascual. Esto quizás no es ningún misterio, pero todos sabemos que es así. Después
Jesús en el Evangelio de Juan muy fuertemente es el chivo expiatorio, que era la característica de esta fiesta judía del Yom Kippur, el sacrificio del chivo expiatorio. Y después, bueno, Jesús nos ha ido preparando durante todo el Evangelio para comprender cómo Él es el verdadero templo. Bueno, estas como pinceladas que Juan nos da, que nosotros vamos a tratar, lo que vamos a tratar de hacer es como meternos en este contexto judío para comprender, ¿no? Este cumplimiento, en qué consiste. Y para eso, bueno, es como necesitamos como de alguna forma ponernos estos lentes que nos convierten en judíos del siglo I. Es lo que vamos a tratar de hacer. Bueno, después vamos a ver que Juan nos presenta a Jesús como el siervo sufriente del profeta Isaías, del capítulo 53 del profeta Isaías. Nos lo muestra como el verdadero Mesías y Rey, nos lo muestra como sumo sacerdote, y hay toda como una veta mística, quizás más oculta, donde Jesús es el verdadero esposo. Israel se ha ido, tiene esta imagen tan fuerte a lo largo de la revelación de la palabra de Dios, ¿no? Donde Dios aparece como el esposo de Israel, y Israel como la esposa infiel a lo largo de todas sus idas y venidas. Pero bueno, finalmente se nos presenta a Jesús como este verdadero esposo. Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de como ir mostrando estas cosas. Después cada uno tiene como que profundizar en esto, porque esto es simplemente como un aperitivo, no podemos hablar de todo acá. Bueno, la pasión está dividida como en partes. Es casi, van a ver que casi podríamos hablar de que es, desde el punto de vista literario, parece casi una obra de teatro, porque realmente es como que hay escenas donde hay personajes que entran, vieron, después salen el mutis por el foro del personaje teatral, y después entran, salen, es como, hay casi como una especie de baile, podríamos decir, de ballet, está como muy, muy dividido y muy perfectamente divididas las partes, y los personajes que están en una parte, que están en la otra. Bueno, si ustedes prestan atención a la forma literaria de la pasión, van a ver que se acerca mucho a lo que podría ser una obra teatral. Y de hecho, bueno, muchos estudiosos piensan que la pasión sobre todo se representaba. Los famosos, bueno, lo que nosotros llamamos autos de fe, que eran, por ejemplo, en la evangelización de América Latina fueron tan importantes, y también en España, bueno, en realidad en toda la Europa medieval se hacían estas representaciones, y nosotros, bueno, de algún modo lo recreamos también cuando llega muchas veces en las parroquias, ¿no? Se hace el Domingo de Ramos, se hace como una representación de la pasión, pero bueno, se cree que sobre todo se representaba la pasión. Acuérdense que no mucha gente sabía leer, y tampoco había muchos libros, no circulaban las Biblias, ¿no? Tardó bastante el proceso de la creación del libro. De hecho, la imprenta, vieron que de Gutenberg en el 1450, creo que es, algo así. Así que bueno, había los famosos rollos, después había manuscritos, bueno, de todo tipo de cosas que se hacían para poder tener acceso a la palabra de Dios, pero siempre era algo como más limitado. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas partes? Bueno, vamos a ver que son como muy obvias, no les estoy diciendo nada que ustedes por su cuenta no se puedan dar cuenta. La primera es la escena del prendimiento. Vamos a ver que en la Pasión según San Juan no tenemos la agonía en Getsemaní que sí está en los sinópticos, sino que directamente pero vamos a ver que Jesús
que la agonía figura en el Evangelio de Juan en otras partes, y también hay una frase muy fuerte en la Pasión, donde se hace presente esto mismo como la esencia de lo que significa la agonía en Getsemaní. Entonces, bueno, esta primera escena es el prendimiento. Después tenemos el proceso judío, donde Jesús es llevado ante Anás. Ahora después vamos a ver bien. Hay como un pequeño proceso judío, no muy largo, pero sí está, que es importante entenderlo. Y después está el proceso romano, Jesús ante Pilatos, a Pilato como la autoridad romana. Dentro del proceso romano está lo que llamamos la flagelación. Una vez que Jesús, antes y durante su condena a muerte, Jesús es lo que nosotros llamamos flagelado, la coronación de espinas, bueno, todas lo que le pegan, bueno, esto que condensamos con esta palabra de flagelación. Y por último no, después tenemos la crucifixión, que es toda también una escena en sí misma, y después la muerte y la sepultura. Y ahí, digamos, termina estos dos capítulos, y el siguiente paso es la resurrección. Pero bueno, ustedes si ustedes se fijan, después cuando lo lean así despacito, van a ver esto que yo les digo de esta característica de estas escenas como muy marcadas, con personajes que pertenecen a una escena y después no vuelven a aparecer, que entran, que salen, esta cualidad como literaria, casi teatral, podríamos decir, de la Pasión. Bueno, dicho esto, directamente vamos a empezar a leer la Pasión. Yo dudé bastante si leerla directamente o poner en la pantalla el texto, y bueno, al final lo voy a poner, pero bueno, escucho sus opiniones, y si se hace muy pesado, porque esto no es una presentación, sino que simplemente lo vamos a ir leyendo y explicando. Así que si les parece muy pesado, entonces directamente lo saco y cada uno va leyendo de su Biblia o lo que quiera. Pero bueno, me pareció que por ahí ayudaba ir a concentrarse, ir mirando el texto, ¿no? Bueno, entonces acá va, a ver, esperen, tengo que hacer algo que no estoy haciendo. Esto lo voy a cerrar. No, discúlpenme. Tengo que cerrar acá. Aunque no lo crean, tenía todo preparado, pero bueno, siempre hay algún problema. A ver acá. Tengo como dos pantallas y por eso se me complica un poco. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahora lo van a ver. Ya llega. Ahí está. Ahora sí, Luisa, ahora se ve. Bueno. Esperen, porque ahora está pasado. Bueno, entonces, empieza así, ¿no? La escena inmediatamente anterior, en Juan, como les decía, no hay, tampoco está la institución de la Eucaristía como tal, como tenemos la última cena, como tenemos en los sinópticos, sino que tenemos un gigantesco discurso de Jesús, que abarca desde el capítulo 13 al capítulo 17, donde empieza con el lavatorio de los pies, y después empieza con lo que se llama el discurso sacerdotal, o la oración sacerdotal,
Jesús, como una especie de discurso de despedida, y dentro de ese discurso de despedida está oración sacerdotal. Pero son 4 capítulos muy densos, donde hay como si fuera, podríamos pensar, como el testamento de Jesús. Todo lo que él nos quiere decir, y le quiere decir a los discípulos antes de pasar de este mundo al otro, como va a decir, y de esto que dice al principio, ¿no? Antes de pasar de este mundo al otro, nos amó hasta el fin. Bueno, entonces, primero tenemos como estas palabras, y después vamos a tener los hechos. Acuérdense que ya el año pasado hablábamos siempre, ¿no?, de que hay hechos y palabras. Esto es muy importante, o sea, no es que simplemente Jesús es pura palabra, ¿no?, sino que a la palabra le siguen con absoluta coherencia los hechos. Cosa que es directa, o sea, en la imitación de Cristo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, bueno, la clave es esta, ¿no?, que nuestra vida sea coherente, y bueno, por supuesto que estamos siempre en falta, pero bueno, Jesús es precisamente la coherencia total. Entonces, bueno, acá tenemos esto de... vamos a las palabras que ha pronunciado durante todo el Evangelio le van a seguir estos hechos, ¿no? Entonces dice así: después de haber dicho todo esto, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Bueno, primero, ¿qué es esto del torrente Cedrón? Bueno, si ustedes han visto alguna vez una geografía de Israel, de Jerusalén, no sé si han podido ver que está como el Monte de los Olivos, está como en una colina, hay un valle en el medio, y del otro lado está la ciudad de Jerusalén. Y entre el Monte de los Olivos y la ciudad de Jerusalén circula, digamos, este torrente, el torrente Cedrón, que en la geografía de Israel se llaman wadis, con W, wadis, que son, ¿por qué es un torrente? Porque generalmente están secos, solamente en invierno hay como más caudal de agua, si no a veces es casi una lágrima, porque acuérdense que Israel es un lugar desierto, o sea, casi llueve mucho en invierno, pero después en verano no. Bueno, acá acuérdense que venimos del invierno, con lo cual hay agua, y esto vamos a ver que es importante. Bueno, y este torrente Cedrón, Juan nos evoca, quizás para sus oyentes judíos, muchas cosas que a nosotros, como les digo, se nos escapan porque no somos judíos del siglo I. Pero el torrente Cedrón había tenido como un papel importante en la historia de Israel, en el sentido de que cuando el rey David se tiene que ir al exilio porque su hijo Absalón lo quiere matar, ha tomado el trono y lo quiere matar, bueno, él está de pie, dice el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, dice que David estaba de pie, y todo el pueblo yéndose al exilio frente al torrente Cedrón, ¿no? Y todo el pueblo desfilaba los que lo acompañaban, ¿no?, se iban con él al desierto, bueno, y entonces, y mucha gente lloraba, ¿no? Bueno, entonces, bueno, estos son los ecos, o sea, esto no es que es una cosa muy fuerte, ¿no?, pero despierta acuérdense que los judíos, grandes lectores y conocedores de la palabra de Dios, que la tenían como, ¿se acuerdan que se la anotaban en los mantos, que las leían, bueno, que la memorizaban? Entonces, bueno, estos son ecos de la escritura que despiertan emociones, más que nada, o sea, nos hacen recordar cosas. Y bueno, a ellos Jesús se presenta como el hijo de David, o pertenece a la familia de David, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, entonces acá hay como todo este eco de yéndose al exilio, ¿no?, de un quiebre. Bueno,
Después dice, había en este lugar una huerta. La palabra griega es kefos, que en realidad es, o kefos, no sé cómo, kefos, y que significa más que nada jardín. Entonces podemos pensar en el Evangelio de Juan, en la Pasión, hay como, el jardín es bastante prominente, en el sentido, bueno, y en los demás también, ¿no? Pero los padres de la Iglesia decían que la historia de salvación empezaba en un jardín y también terminaba en un jardín, en el sentido de que, ¿se acuerdan que la historia de salvación empieza con Adán y Eva en el paraíso, en el jardín que Dios planta para ellos en el Edén, y bueno, es como que ahora vamos a ver como que en la Pasión Jesús revierte todas las cosas que ocurrieron en el paraíso. Hay como una reversión, por eso cuando Pilatos diga, he aquí al hombre, aquí tienen al hombre, aquí tienen al Adamá, al Adam, en hebreo, por más que no está en hebreo, no está en griego, pero es esto, ¿no? O sea, verdaderamente tenemos acá al hombre, que revierte en su propia persona todos los signos, van a ver, del paraíso. Bueno, entonces es como que acá Jesús es el nuevo Adán, como lo va a llamar Pablo. Bueno, entonces, bueno, tenemos esta escena en el jardín, es de noche, esto es muy importante, está oscuro. En el Evangelio de Juan siempre la noche, las tinieblas, son como este momento de anti-Dios, podemos decir. Jesús se presenta, yo soy la luz del mundo, y siempre, y el que anda en tinieblas es como el que está en contra de eso, de la luz. Bueno, entonces acá tenemos como también en la última cena, digamos, en la última cena en Juan, cuando Judas sale a traicionar a Jesús, el evangelista dice, era de noche. O sea, como que este ambiente nocturno, de tinieblas, es como lo anti divino, podemos decir así, ¿no? Bueno, Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Durante la Pascua, esto no les dije, pero la Pascua era una de las fiestas de peregrinación, y los judíos estaban, obligados, digamos, por su propia ley, la Pascua se celebraba en Jerusalén, tenían que peregrinar a Jerusalén. Entonces la ciudad se llenaba de peregrinos. Todos los que podían, que no estaban enfermos o que no tenían ningún problema, viajaban, peregrinaban a Jerusalén. Entonces la ciudad explotaba de peregrinos. Entonces, con el correr del tiempo, se fue permitiendo, digamos, por más que Jerusalén era un lugar muy concreto, también se podía dormir, digamos así, en lugares aledaños, en barrios afuera de la ciudad, pero que estaban cerca. Uno de estos era el Monte de los Olivos. Y el evangelista nos dice que Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. O sea, esta es una de estas notas del testigo ocular, el discípulo amado que sabe cómo son las cosas. Y bueno, y entonces ya durante todo el Evangelio, Juan nos ha ido preparando frente a la figura de Judas, acá lo llama el traidor, ¿no? Su traición va a consistir en decirle a las autoridades a dónde está Jesús, en un contexto donde no haya escándalo, porque se acuerdan que Jesús abiertamente, como él va a decir, proclamaba la palabra en el templo, y sin embargo no lo apresaron allí, porque estaba lleno de gente, porque tenía seguidores, para no hacer como un gran escándalo, sino que pasara como medio desapercibido. Entonces la traición de Judas consiste, por lo menos acá en el Evangelio de Juan, en indicar a dónde secretamente se reunía Jesús con sus discípulos, y que no hubiera
algún problema con el resto de la gente, ¿no? Previamente, como les digo, en la última cena, en el capítulo 13, es como que el demonio, concretamente Satanás, ha entrado en Judas, y ahí Judas se convierte como en una suerte de instrumento de Satanás y se va en la noche. Entonces, bueno, ahora es donde lo vamos a ver. 3 veces se va a pronunciar la palabra Judas. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias, designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Fíjense, o sea, hay como mucha discusión, ¿no? Si eran muchos los soldados, si era un destacamento, si era una cohorte romana, bueno, no, probablemente eran alguna cierta cantidad de soldados, pero acá están también presentes, además de los soldados, estos guardias, que son como la guardia del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Ustedes seguramente todos saben, pero lo explico por las dudas. El Sanedrín, o sea, los judíos, desde su ida al exilio en Babilonia, habían perdido todo poder político. Poder político, no tenían rey. También habían perdido, por lo tanto, poder judicial, o sea, ellos no estaban en lo civil, digamos, ¿no? Pero se les permitía tener como este consejo de ancianos, que es el Sanedrín, donde se dirimían cuestiones relacionadas con su propia ley, no con la ley de los romanos, de los que ocupaban en ese momento Palestina, pero sí cosas particulares de su propia religión y de su propia ley. Entonces, bueno, estos son estos guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, y llegan allí con faroles, con antorchas y armas. Entonces podemos pensar que, ¿no? Como un símbolo, porque Juan usa los símbolos todo el tiempo, ¿no? Que Jesús es la luz del mundo, no necesita faroles ni antorchas. De hecho, en el libro del Apocalipsis, cuando finalmente, cuando asistamos a las bodas del Cordero, se nos va a decir que ya no hay necesidad de lámparas allí, porque porque el Cordero es su propia lámpara. Entonces, bueno, los que vienen como del mal, del maligno, necesitan antorchas y faroles, necesitan iluminarse, podemos pensarlo así. Bueno, entonces Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? Esto, en el Evangelio de Juan, Jesús es como omnisciente, él sabe todo lo que va a suceder, y sobre todo, si recordamos, Jesús en el capítulo 10 de Juan dice: a mí, esto creo que los puse en las frases para acompañar la lectura de la Pasión, yo doy la vida voluntariamente, nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo, tengo el poder de darla y el poder de recobrarla, y este es el mandato que recibí de mi Padre. Entonces Jesús está al comando, podríamos decir, de su propia situación. De hecho, le da permiso a Judas para que se retire a traicionarlo, es decir, es como que él es el dueño de la situación. Eso es lo que Juan quiere mostrar todo el tiempo. Y esta es como por un lado es como el signo esto de la realeza de Jesús, en el sentido de que él es el dueño de su propia vida y es el dueño de su situación. Y todo pasa por la obediencia al Padre y por la voluntad del Padre. Este es el mandato que recibí de mi Padre, va a decir. Entonces ahí dice, entonces le dice: ¿a quién buscan? Esto que hablábamos al principio de esta frase de ¿qué buscan? ¿A quién buscan? ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Él les dice: soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra.
Bueno, esto parece como muy extraño, ¿no? O sea, bueno, por un lado, acuérdense, Judas nuevamente acá es la última vez que se lo menciona a Judas. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, soy yo. Y entonces cuando Jesús dice soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué es el signo de qué cosa? ¿Qué es lo que nos quiere decir Juan con esto? Parece como muy inocente, ¿no? Como cuando alguien dice, ¿está María? Sí, soy yo. No, pero esto no es el sentido en el cual Jesús dice, soy yo. En griego es ego eimi. Ego eimi. Cuando en el libro del Éxodo, Éxodo 3:14, acuérdense, Éxodo Pi, cuando Dios revela a Israel su propio nombre, ¿se acuerdan? Les dice, yo soy el que soy. Cuando Moisés le pregunta, ¿qué le voy a decir a los egipcios cuando me pregunten quién me manda a sacar al pueblo de la esclavitud? Y entonces, ¿quién sos? Y entonces Dios le dice esta frase tan extraña, yo soy el que soy, yo soy Yahvé, bueno, yo soy el que soy. Y de ahí en más, en la escritura, queda abreviado muchas veces el nombre de Dios como, Dios se refiere a sí mismo como yo soy. Entonces cuando Jesús dice, soy yo, que en realidad está diciendo yo soy, está revelando su divinidad. Y cuando aparece la divinidad en la escritura, los que están presentes, digamos así, caen en tierra. Entonces acá Juan, el evangelista, nos está como dando una pista acerca de la divinidad de Cristo. Bueno, entonces les pregunta nuevamente, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús repitió, ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Esto lo dice, esto de no he perdido a ninguno de los que me confiaste, no lo dice exactamente así, ¿no? Pero lo dice en el transcurso del discurso sacerdotal. Él va a decir que él le dice al Padre que a todos los que el Padre le ha confiado, Jesús se los entrega, como que los tiene en su propia mano. Entonces esto de, si es a mí, ¿a quién buscan? Dejen que estos se vayan. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Bueno, este es el único evangelio de los 4 donde se nos da el nombre del servidor del sumo sacerdote. Podemos pensar nuevamente que es estos detalles, así como que hablábamos de testigo ocular de Juan. Pero bueno, lo que es importante notar a partir de ahora es como que Juan nos hace un contraste entre Simón Pedro y Jesús. ¿En qué sentido? En que Jesús dice, acá tenemos como el primer contraste es, Jesús está dispuesto, digamos así, a que lo lleven preso, a que lo lleven ante el sumo sacerdote. Pedro es el que implícitamente hay un contraste en el que él saca el arma y se resiste. Y después vamos a ver que, nuevamente, cuando Jesús acaba de decir, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, soy yo. Vamos a ver que cuando le pregunten a Pedro, ¿acaso sos vos el que estaba con Jesús ahí en el huerto de los olivos? No, yo no soy. Así como Jesús dijo, soy yo, Pedro va a decir, yo no soy yo. Exactamente con esa, es como que le da vuelta, no soy yo. Jesús va a decir, soy yo, y Pedro va a decir, no soy yo. Esta es como la maestría que tiene Juan de ir como, que le da tanta belleza por un lado y tanto poder al relato. Bueno, vamos a hacer 5 minutos de
interrupción. Esto que hablábamos, que les decía, del contraste que vamos a ver entre Jesús, entre la actitud de Jesús y la actitud de Simón Pedro. Yo igual siempre digo, esto es algo muy como personal, pero a mí Pedro, o sea, todo el mundo dice Pedro lo niega, etcétera, pero bueno, Pedro es el único valiente que lo sigue al mismo tiempo, o sea, tiene como estas dos facetas, ¿no? Porque el resto, si te he visto, no me acuerdo, ¿eh? En cambio Pedro, bueno, va y bueno, tiene miedo y lo termina negando, pero bueno, tiene la valentía de ir con él y estar con él, o sea que bueno, ojalá por lo menos tuviéramos algo de pequeño, ¿no? Del coraje, ¿no? Porque se necesita mucho coraje, y bueno, el coraje es una virtud que necesitamos en estos tiempos, ¿eh? El coraje de ser testigos, ¿eh? De dar testimonio, etc. Así que bueno, Pedro es un maestro de esto, aunque bueno, después flaquea. Bueno, entonces Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? ¿Esto a qué les recuerda? Inmediatamente es la escena de Getsemaní, esto que yo les decía, que si bien no hay una agonía en el huerto, ¿no? La oración de Jesús en el huerto, sin embargo tenemos que esta pequeña frase, ¿no? ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Es exactamente, digamos, esto que dice Jesús en la oración en el huerto, que no sea, Padre, aleja de mí esta copa, si es tu voluntad, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, bueno, es como que tenemos este Getsemaní condensado en esta pequeña frase. Y también hacia el final, digamos así, de la vida pública de Jesús, en el capítulo 12, cuando Jesús dice, también él es como que tiene como como que experimenta nuevamente como una conmoción, ¿no? De su alma, y nuevamente utiliza la frase esta de la copa. Bueno, entonces como estas dos cosas son como el Getsemaní de Juan, podríamos decir así. Bueno. Perdón, Luisa. Sí. Algunos piden a ver si podés compartir la pantalla nuevamente. Ah, perdón. Pensé que la había compartido. Discúlpame. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, gracias. Bueno, entonces quiere decir que estaba bueno compartir la pantalla. Bueno, entonces, Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Bueno, Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Bueno, entonces lo llevan primero ante Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote ese año. La institución del sacerdotal, del sumo sacerdote, era en principio vitalicia, o sea, duraba para toda la vida. A raíz de la ocupación, de las distintas ocupaciones y sobre todo de la ocupación romana, todo el círculo sacerdotal, podríamos decir así, ¿no? Todo lo que llamamos, en los evangelios se llaman los saduceos, es como que se va corrompiendo, y finalmente van a ser, prácticamente son los romanos los que eligen el sumo sacerdote. Caifás es puesto por Pilato, Pilato que va a gobernar entre el año 26 y el año 36, va a ser el que va como a confirmar a Caifás. Así que eran como amigos, Caifás y Anás. Perdón, Caifás y Pilatos, eran como
sí, amigos, podríamos decir así. Y Anás era su suegro, era toda una familia que había sido, que eran, se sucedían uno al otro, ¿no? Varios de sus hijos y uno de sus nietos fueron sumos sacerdotes. Bueno, entonces, y acá dice, Caifás era el que había aconsejado a los judíos, es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. ¿Qué es esto? ¿Vieron cuando al principio de la presentación les dije que Jesús lleva a cumplimiento todas las fiestas judías? Bueno, acá este es el instante, digamos así, donde se muestra cómo se lleva a cumplimiento la fiesta del Yom Kippur. ¿Por qué? Porque ¿en qué consistía la fiesta del Yom Kippur? En que se elegían dos chivos, ¿no? De ahí viene nuestra expresión el chivo expiatorio, y se los cargaba con los pecados del pueblo, de los sacerdotes y también del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, con este gesto de imponer las manos, era como que le cargaba los pecados a estos dos chivos. Uno de ellos era enviado al desierto, supuestamente a morir de hambre o de sed o lo que fuera, y el otro era sacrificado, y con la sangre del chivo expiatorio era la única vez que el sumo sacerdote entraba en el santo de los santos, que era el recinto más sagrado del templo, con la sangre del chivo expiatorio. O sea, era el día como más solemne, litúrgicamente hablando, era el día más solemne, el día de Yom Kippur. Y era precedido por ese famoso ayuno de todo un día. Bueno, entonces, cuando Caifás dice, es preferible que muera un solo hombre por el pueblo, directamente lo que está haciendo es decir, Jesús es el chivo expiatorio. O sea, actúa como proféticamente, porque Jesús va a cargar con los pecados de toda la humanidad. Y entonces verdaderamente como que lleva a cumplimiento, como que llena de sentido esta fiesta del Yom Kippur y la liturgia esta tan extraña del chivo expiatorio, etc. Bueno, entonces esto, acuérdense, es preferible que un solo hombre muera por el pueblo, que lo ha dicho en el capítulo 12 de Juan, cuando están complotándose para arrestar a Jesús y para después matarlo, digamos así. Ahí es donde Caifás pronuncia esta frase, ¿no? Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice. Bueno, dicen los estudiosos que este conocido del sumo sacerdote probablemente es el propio Juan el Evangelista, que pertenecía probablemente a algún círculo sacerdotal, porque él, como les digo, todo su evangelio está como dividido, como podríamos decir, los capítulos los podemos dividir de acuerdo a las distintas fiestas judías, litúrgicas judías que van transcurriendo, ¿no? Entonces, bueno, él era conocido del sumo sacerdote y hace entrar a Pedro. Mientras Pedro permanecía, perdón, Pedro permanecía, discúlpenme, pero se me está yendo a mi propia pantalla. Acá. Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, que era conocido sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió, no lo soy. Acuérdense, yo soy, yo no soy. ¿Ven? Esto es nuevamente esto que hablábamos de la oposición entre Pedro y Jesús. Jesús, yo soy, y él enfrenta la situación, podríamos, en términos banales, podríamos decir, da la cara, y Pedro es el que, es como Juan nos muestra este contraste, ¿no? El sumo sacerdote interrogó, los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío.
o sea, acuérdense, el contexto es pascual y está por empezar la primavera, pero todavía hace frío en Jerusalén. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. O sea, Jesús es como absolutamente transparente. Nuevamente, esto con el contraste, o sea, él dice, ¿por qué me preguntas eso si todo el mundo sabe lo que yo digo? Es como que siempre el poderoso quiere hacer sentir su poder. Y entonces, bueno, a ver, te voy a interrogar, a ver qué tenés entre manos, qué secreto, qué cosa no me estás diciendo. Y Jesús es completamente transparente y abierto. Todo lo que yo enseñé, lo enseñé en el templo, donde todos se reúnen todos los judíos. Esto es importante entender. Cuando en el Evangelio de Juan se habla de judío, y los judíos van a decir, crucifícalo, bueno, todas estas cosas, no tenemos que entenderlo como una suerte de antisemitismo, por más que durante siglos y siglos, ¿no? Esto ha llevado al antisemitismo, ¿no? Cuando Juan habla de judíos, habla de los habitantes de Judea, y más precisamente de Jerusalén. Porque para distinguirlo de los galileos, de los samaritanos, es decir, del resto, que eran como, si ustedes quieren, eran ciudadanos, o judíos también de raza, pero medio de segunda clase. Era como, estar en Jerusalén era como, te daba una cierta importancia. Entonces, bueno, cuando Juan se refiere a los judíos, en realidad se está refiriendo a este grupo quizás muy pequeño de personas que estaban alrededor de estos círculos sacerdotales. Como que directamente quizás no eran sacerdotes, pero eran parientes o estaban relacionados con ellos, pertenecían al templo. Eso es precisamente lo que se refiere con judíos. Así que no lo tomemos como lo que podríamos decir como algo, como una suerte de antisemitismo. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada, diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Fíjense que acá hay como un acto simbólico también por parte del servidor del sumo sacerdote, ¿no? Es como que Jesús, que se presenta en el Evangelio de Juan como la palabra, como el logos, ¿se acuerdan en el prólogo del Evangelio de Juan? En el principio era el logos, y este logos finalmente se hace carne, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Juan 1:14. Simbólicamente se lo abofetea en la boca. La bofetada es esto, como decir, no quiero que la palabra hable. O sea, es como que no quiero escuchar, no quiero oír. Acuérdense también, acá podemos pensar en este mandato que tenía Israel, ¿no? Escucha Israel, siempre el tema de escuchar, es como el verbo de favoritos, podríamos decir, de la ley de Israel, en el sentido de que todo hebreo está llamado a escuchar. Escucha Israel, el Señor tu Dios es tu único Dios, bueno, el famoso Shema Israel, escucha. Bueno, entonces esto es como la negación, no quiero escuchar la palabra. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. No sabemos qué acerca del proceso ante Caifás, Juan no nos dice nada. Simón Pedro, en cambio acá volvemos de vuelta a Simón Pedro. Simón Pedro permanecía junto al fuego, los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy.
Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Esto nos remite, o sea, Juan siempre, como les digo, es como que acá recoge todos los hilos que ha ido tejiendo. Esto también está en los sinópticos, ¿no? Pero bueno, en el capítulo 13 de Juan, en Juan 13:38, Jesús le había preguntado o sea, Pedro, que siempre ¿se acuerdan que siempre decía que él era capaz de dar la vida, ¿no? Que no quería que Jesús muriera, que él iba... Y Jesús le dice: darás tu vida por mí, te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Bueno, acá siempre hay como discusiones de si verdaderamente era un gallo que canta verdaderamente, pero sí se sabe que los romanos, que tenían estas, así como nosotros vieron en la época colonial, siempre habla, cuando representábamos el cabildo o lo que fuera en el colegio, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre aparecía el que iba cantando las 12 andado y sereno? Bueno, lo mismo pasaba en la época de Jesús, ¿no? Y había una famosa hora que se llamaba la hora del gallo, que es como, como a la hora que canta el gallo. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio muy populoso, y sin embargo tengo un gallo que todas las mañanas a las 4:30 de la mañana me canta. Así que más o menos era esa hora. Bueno, desde la casa de Caifás llevaron a Jesús... perdón, les tengo que avanzar aprovechar para tomar un poquito de agua. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio era el lugar donde estaba el gobernador, estaba Poncio Pilatos. Era de madrugada. Pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder participar así en la comida de Pascua. Bueno, acá hacemos una pequeña pausa, ¿no? Así como hablamos del Yom Kippur, vamos a hablar de la Pascua. Nosotros normalmente hablamos de Jesús como el Cordero Pascual, y esto está muy bien, y es absolutamente correcto y verdadero. Pero la Pascua, la fiesta de la Pascua en la Biblia tiene una característica muy importante que no siempre la recordamos, porque siempre relacionamos el Cordero Pascual que quita los pecados del mundo. Y como les digo, eso no es que está mal, está muy bien y es así. Pero la Pascua es una fiesta que se introduce en la historia de Israel que tiene que ver con ser salvado de la muerte. O sea, Dios manda a Israel hacer todo este rito tan extraño del cordero macho, sin defecto, que tiene que guardarse, después tiene que ser inmolado, acuérdense que no le pueden romper ninguno de los huesos, bueno, todo esto que sabemos, y con la sangre del cordero, el cordero tiene que ser, hay que comerlo, esto es muy importante, si no, no hay Pascua, el cordero se lo come entero, no puede quedar nada, y con la sangre se pinta el dintel de las puertas de los hebreos, y gracias a eso, cuando pasa el ángel exterminador, él no mata a los primogénitos de Israel, ¿no? Entonces, la Pascua está relacionada con la liberación de la muerte. O sea, esto es algo más, ¿entiendes? Pongamos como si le pusiéramos a Jesús una mochila, ya le pusimos la mochila del Yom Kippur, del chivo expiatorio, y ahora le vamos a poner la mochila del Cordero Pascual. Vamos llenando esa mochila que, además esto es lo que nos va a salvar de la muerte. Jesús es el Cordero Pascual porque nos salva de la muerte. Esta es como la característica principal de la Pascua. Vamos a ver que además el Cordero está relacionado con otra liturgia, ¿no?, de Israel. Pero bueno, esta es específicamente lo de la Pascua. Bueno, ahora
después en su casa, cuando lo vuelvan a leer tranquilamente, fíjense esto que les digo, ¿no? que les hablaba de este sentido teatral de la pasión. Pilato entra, sale. Todo el tiempo está como esto de, como que podríamos dividirlo casi, ¿vieron? Dentro del capítulo, como en pequeñas escenas donde Pilato entra, Pilato sale. La gente grita, deja de gritar. Hay como esta interacción teatral, ¿no? Pilato salió donde estaban ellos y le preguntó, ¿qué acusación traen contra este hombre? O sea, Pilato era el gobernador de Judea. A la muerte de Herodes, el famoso Herodes que había perseguido al niño, ¿no? Y por el cual sus padres tienen que huir a Egipto, bueno, a la muerte de Herodes lo heredan 3 de sus hijos, y se divide el reino en 3. Pero el que le hubiera tocado gobernar Jerusalén era un hombre tan cruel, y tan malvado, que o sea que a pesar de que ya los romanos tenían esta condición de personas muy violentas, es como realmente como insoportable, y entonces lo terminan sacando y ponen en su lugar a un gobernador. En la época de Jesús, bueno, es Poncio Pilato, que va a gobernar del 26 al 36, como les dije. Bueno, entonces, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Ahora vamos a empezar a escuchar como un eco, a partir de ahora, del discurso del buen pastor. ¿Se acuerdan que en el discurso del buen pastor, en el capítulo 10 de Juan, Jesús va a ser como va a comparar al pastor bueno, y simplemente del cuidador de las ovejas. Y que el verdadero pastor llama a las ovejas por su nombre, y las ovejas reconocen su voz. Bueno, hay como empezamos y que está hay como siempre, el pastor es el que entra por la puerta, y el otro es el que salta, hay como un salteador, que es como un ladrón. Bueno, todas estas palabras, si nosotros pudiéramos quizás leer en el original griego, veríamos que empiezan como a ser parte de estos diálogos, ¿no? Entonces, bueno, ahora, si no fuera un malhechor, si no fuera, no te lo hubiéramos entregado. Y esta palabra entregado que usa es la misma de Judas, cuando se habla de que entregó a Jesús, de que traicionó a Jesús. Pilato les dijo, tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Bueno, pausa, importantísimo. ¿Era verdad que los judíos no podían dar muerte a nadie? No, no era verdad. De hecho, o sea, ¿qué era lo que pasaba? Ellos tenían como una ley, por la cual, si bien el ius gladius, o sea, el derecho de matar pertenecía exclusivamente a los romanos, los judíos tenían un estatus muy particular y muy extraño, podríamos decir, ¿no? Si lo pensamos, de que ellos eran una religión lícita, tenían el estatus de religión lícita. Y dentro de ellos podían practicar su religión. Entonces, ¿qué era lo que, si bien los romanos no querían problemas, no querían que hubiera sublevaciones ni ningún tipo de problema, no soportaban nada de eso, pero perfectamente los judíos cada tanto apedreaban a alguien, ¿se acuerdan cuando quieren apedrear a la mujer adúltera? Después lo van a apedrear a Esteban, cuando que lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, y a nadie se le va a mover un pelo por eso. Pero ¿qué era lo que pasaban? ¿Qué era lo que ellos querían? Querían que Jesús muriera a través de un juicio romano cuya sentencia era la crucifixión.
¿Y esto por qué era así? Porque la muerte a través de la cruz era considerada el escarnio más terrible. Y ellos mismos tenían como en el libro del Deuteronomio dice, maldito el que está colgado en el patíbulo. Esto dice el libro del Deuteronomio. Era como que si alguien moría colgado, eso se convertía a sí mismo en una maldición. Por eso ahí en las frases que yo les puse para acompañar la lectura de la Pasión, ustedes van a ver que hay una frase del libro de los Gálatas, ¿no? Que dice así, Cristo nos liberó o sea, Pablo, ¿no? Dice, Cristo nos liberó de esta maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, porque también está escrito, maldito el que está colgado en el patíbulo. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que dice? Que Cristo se hace maldición, ¿en qué sentido? Aceptando la muerte de cruz, porque la muerte de cruz, a través, como les vuelvo a decir, como decía el libro del Deuteronomio, en el capítulo 21, versículo 23, que también lo tienen ahí en esa hojita que les mandamos, habla de que el que cuelga del patíbulo es una maldición. Entonces, es como que acá, ¿qué era lo que ellos querían? Querían que Cristo, que la muerte de Jesús fuera, que se lo tomara como un maldito. Por eso querían que muera por la muerte de cruz. Entonces, no es verdad, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. A nosotros no nos está permitido matar a través de la cruz. La cruz era la forma romana de matar al que no era romano. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho cuando indicó cómo iba a morir. ¿Qué es esto? Estas son las predicciones. ¿A qué está haciendo referencia aquí Juan, el evangelista? A las predicciones de la pasión. Así como ustedes las tienen ahí en las hojitas que yo les mandé. 3 predicciones donde Jesús habla de que Él va a ser levantado. Cuando yo sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí, sobre mí. Bueno, tiene 3 predicciones sobre la pasión donde habla de esto. Entonces, esto es lo que dice Juan. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. ¿Cómo iba a morir? Iba a ser levantado, así como Dios levantó la serpiente en el desierto. Bueno, Pilato volvió a entrar al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? De vuelta, cuando hicimos esta pequeña introducción al principio, yo les dije que uno de los temas iba a ser la realeza de Jesús. El interrogatorio de Pilato gira alrededor de ¿Jesús es rey? Y de hecho, todo el tema del reino y de Jesús como rey gira alrededor del interrogatorio romano. Y va a terminar con esto de que Pilato va a mandar que pongan la inscripción Jesús, rey de los judíos. Entonces es como que el tema de cómo Jesús es rey domina gran parte del interrogatorio romano. Entonces le dice, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Acuérdense que rey y Mesías es exactamente lo mismo si nosotros fuéramos judíos, porque la palabra Mashiach en hebreo quiere que nosotros decimos que es Mesías, significa el ungido, y el ungido es el rey. En Israel a los reyes se los unge. Entonces cuando se habla del Mesías, se está hablando del ungido y se está hablando del rey. Entonces, si bien Pilato lo pone en términos de políticos, para los judíos esto tiene otra connotación. Es
connotación del mesianismo de Jesús. Cuando Pilato le pregunta, ¿eres rey? En el fondo también está preguntando, ¿sos el Mesías? Pilato dijo, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Esto es como bastante obvio, ¿no? Pero bueno. El reino de Dios no tiene ejércitos, no tiene el poder humano. O sea, Jesús no es rey como lo entendemos, como el típico rey humano. Pero acá vamos a verlo, digamos, en todo en este interrogatorio y en la intervención después de la muchedumbre, vamos a ver cómo se rechaza el reino a Jesús como rey, y los judíos van a terminar diciendo, no tenemos otro rey que el César. O sea, es como que terminan como traicionándose a sí mismos. Ellos que detestaban el poder romano y que por todas las... por todos los medios querían terminar con el dominio romano, van a terminar admitiendo que no tienen otro rey que el César. Cuando en toda la revelación, ¿no? Dios es aclamado, digamos, se presenta de algún modo como rey. Bueno, entonces es como que ellos reniegan hasta de lo más íntimo de ellos. Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Bueno, vamos a parar acá, porque el tema de la verdad es importantísimo, y entonces, bueno, acuérdense que el próximo lunes vamos a seguir, y acá tenemos, acto seguido, tenemos la famosa frase de Pilato, ¿no? ¿Qué es la verdad? Entonces, bueno, me parece mejor que respeto a ustedes, siendo que son las 8:30,